que me acompañe siempre con su mano derecha para interceder y orar por nuestro predicador de casa, Manuel, que nos trae una gran enseñanza. Así que los invito a que me apoyen con su mano derecha y vamos a orar por Manuel. Amado Dios, amado Señor, aquí esta noche queremos ponerte a tu hijo Manuel, a ese hijo amado que tú tienes. Quiero pedirte para que tú en este momento, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, vengas a llenarlo una vez más, vengas a saturar su vida, queme su mente, su corazón, su boca y seas ese instrumento para que todos nosotros podamos recibir ese mensaje que viene de tu corazón. Y también queremos interceder por todos nuestros corazones para que seamos esa tierra fértil que podamos recibir este mensaje. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, bajo la intercesión de nuestra amada Madre María. Amén. Mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, estuve viendo sus caritas en estos momentos de silencio que yo guardé casi un minuto y medio. Los vi algo inquietos, intranquilos, quizás preguntándose por qué no comienza. ¿Se le habrá olvidado la prédica? ¿Será que la conexión está mal? ¿Será que mi conexión esté mal también? Y no sé qué otras preguntas se habrán hecho. Ahora bien, estoy seguro que todos nosotros los que aquí estamos, en algún momento dado hemos sentido que Dios guarda silencio. Oramos y no hay respuesta. Esperamos y nada cambia. Pedimos y el cielo parece cerrada. El silencio por parte de Dios nos inquieta, nos intranquiliza, nos hace dudar del poder de Dios que Él tiene. Nos hace quizás pensar que lo que hemos pedido es mucho más grande de lo que yo pueda recibir, o quizás no estoy preparado para recibirlo, o que quizás estamos solos o no le importamos a Dios, o se ha olvidado completamente de nosotros. Pero te recuerdo, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, Dios no actúa con espectáculo, no siempre con milagros invisibles, no siempre con señales del cielo. Muchas veces Él trabaja en lo profundo, en lo oculto, en lo invisible, en el silencio que hemos estado viviendo en esa prueba y nuestra fe se ha tambaleado. El Señor te dice esta noche, mi silencio es previo a una acción poderosa. Mi silencio es previo a una acción poderosa. Amén. El tema de la prédica de esta noche se llama En el silencio de Dios, Él está actuando. La prédica se llama En el silencio de Dios, Él está actuando. Y el Señor nos regala la cita bíblica que podemos encontrar en Isaías
42:14. En Isaías 42:14, leo para ustedes. El Señor dice: por mucho tiempo me quedé callado, guardé silencio y me contuve. Pero ahora voy a gritar como mujer de parto, gimiendo y suspirando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Isaías escribe estos capítulos en el momento en que el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios y estaba viviendo en opresión, en injusticia, en sufrimiento. Parecía en ese momento que Dios no intervenía. Israel estaba exiliada en las tierras lejanas de Babilonia. Eso fue debido a su comportamiento, a pesar que era el pueblo predilecto, el pueblo bendecido, un pueblo muy próspero. Se olvidaron de ese Dios grande y maravilloso que los había sacado de Egipto. Israel comienza a desviarse del camino, a ser rebeldes, depravados, a hacer injusticias, a adorar otros dioses. Y claro, como consecuencia de sus acciones, de su alojamiento de Dios, Nabucodonosor II conquista a Israel, destruyendo el primer templo que construyó el rey Salomón, y fueron exiliados a la lejana tierra de Babilonia. Ahí vivían oprimidos y sin esperanza. Lógicamente, la fe de Israel comienza a tambalearse, ya que esta fe estaba profundamente ligada a la tierra prometida, al templo, a la dinastía de David. El pueblo de Israel se encontraba completamente solo. Ellos, por su comportamiento previo, que le habían dado la espalda a ese Dios grande y lindo, estaban viviendo en el exilio en Babilonia, y su fe comienza a tambalearse, a ser frágil, y comienzan a cuestionarse si Dios los había abandonado, porque no encontraban respuesta a sus oraciones. En esta etapa de sufrimiento por parte del pueblo de Israel, que estaba viviendo en Babilonia, había dolor, tristeza, preocupación, y se dan cuenta que ellos deben de volver a sus orígenes y vuelven a buscar a Dios. Pero fue en ese periodo de tiempo, mis hermanos, que solo encuentran el silencio de Dios. Fueron décadas de silencio de Dios en las cuales no hubo una restauración visible e inmediata, no hubo una liberación, no hubo milagros espectaculares como en el Éxodo. Podríamos decir que ese periodo fue percibido como un tiempo de silencio divino. Este silencio divino, mis hermanos, fue un promedio de 70 años para que Dios obrara. 70 años para que Dios obrara. Me llama mucho la atención lo que el Señor nos dice en esta noche a usted y a mí. Y quiero que profundicemos en la palabra de Dios. Y en este pequeño versículo es tan profundo que a mí me llamó tanto la atención. Y dice lo siguiente: ¿cómo comienza el Señor? En este versículo nos comienza diciendo, el Señor dice, Él es quien habla. Por mucho tiempo me quedé callado. Él, mi hermano, mi hermana, nunca le dice al pueblo de Israel que estuvo ausente. Él no le dice, has estado solo, Israel. Él le dice, y acepta a Dios, estuvo callado. Así es en tu vida y en la mía. Tú no estás solo, mi hermano, mi hermana. Tú nunca has estado solo. Dios ha estado a la par tuya. Él, ahorita en este momento, está callado. Así como estuvo con el pueblo de Israel durante 70 años. Dios estaba conteniendo su intervención directa hasta el momento oportuno. Y sigamos leyendo. La palabra de Dios es tan bella y debemos de prestar atención a lo que Dios nos quiere decir, porque continúa en ese versículo pequeño y dice, por mucho tiempo me quedé callado, guardé silencio y me contuve. Y continúa diciendo, pero ahora, Dios utiliza la expresión, pero ahora. Esta expresión es la que cambia todo. Es la clave cuando Dios dice hasta aquí, cuando Dios dice, este es el momento de actuar,
Cuando Dios ve que su pueblo ya está purificado para poder recibir ese milagro, el silencio de Dios tiene un límite, ese, pero ahora marca el inicio de la liberación, marca el inicio que el pueblo de Israel vuelve a esa tierra prometida, a ser ese pueblo próspero, a ese pueblo bendecido. Y el Señor no se queda solo ahí y nos sigue diciendo, pero ahora voy a gritar como mujer de parto, gimiendo y suspirando. Es decir, el silencio de Dios no es vacío, es símbolo de esperanza y continuidad, es una preparación, porque es cuando Dios va a intervenir. El exilio no era la muerte de Israel, era un proceso, claro, doloroso, que precedía a un nacimiento, a un gran nacimiento. Y así fue. El pueblo de Israel estaba pasando por ese proceso doloroso, por ese proceso de tristeza, porque no escuchaba a Dios. Pero Dios en ningún momento le dice a ese pueblo y te dice a ti que ha estado solo. Él ha estado con nosotros en todo momento, ha estado callado. Ese silencio de Dios se interpreta como un proceso purificador. Recordemos bien esto, mi hermano, mi hermana, como un proceso purificador. Dios no actuó porque estaba permitiendo, Dios no había actuado porque estaba permitiendo que en este proceso que Israel estaba en el exilio cumpliera su función, purificar al pueblo de Israel por esos pecados, desarraigar las falsas inseguridades. ¿Será que Dios puede? ¿Será que yo estoy preparado? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que yo ya no soy el hijo o hija predilecta de Dios? Dios estaba actuando en ese pueblo para que se olvidaran de esas inseguridades en ese momento y en el futuro. Y claro, reeducando la fe del pueblo de Israel. Después del exilio, Israel, claro, nunca volvió a ser el mismo, nunca volvió a cometer ese pecado de idolatría. Israel se transformó profundamente en una identidad religiosa grande. Israel se había transformado, había entendido que tomado de la mano de Dios era todo lo que necesitaban. El silencio forma parte del proceso que Dios quería en su pueblo, como preparación para una acción milagrosa de una transformación. Y vuelvo y repito, mis hermanos, no es ausencia, no es olvido. El Señor, y quiero que ustedes lo tengan en su mente y en su corazón, el Señor nunca se olvida de su pueblo, nunca está ausente y nunca ha estado ausente en tu vida y nunca se ha olvidado de ti. Al contrario, era una preparación espiritual para lo que ese pueblo iba a recibir y para lo que tú vas a recibir. Mientras Israel estaba cautivo, Dios estaba actuando en silencio, estaba preparando el camino de regreso a casa. Y pongamos atención lo que Dios puso en mi corazón como ese ejemplo. Mientras Babilonia parecía dominar la historia, Dios estaba preparando la caída de Babilonia y el ascenso de Persa. Históricamente, poco tiempo después, el rey Ciro permitía el regreso de los judíos a su tierra. Cuando parecía que Dios no hacía nada, ya estaba moviendo imperios. Así es, mi hermano, mi hermana. Cuando parece que Dios no hace nada en tu vida, cuando parece que Dios se ha olvidado de nosotros, no es así. Dios en ese momento de silencio, Él está actuando, está moviendo imperios que usted y yo no vemos, porque Él no trabaja con espectáculos, Él trabaja en lo invisible. Cuando parecía que Dios estaba callado, Él estaba actuando en silencio para Israel y para nosotros. El silencio no significa inactividad, significa acción por parte de Dios con su pueblo predilecto. Mi hermano, mi hermana, usted y yo somos parte de ese pueblo predilecto de Dios. Eso que no se lo olvide. Somos parte de ese pueblo preferido de Dios. Si usted y yo estamos aquí en esta noche, no es casualidad.
este pequeño versículo, pero con un gran poder, el Señor se lo ha regalado a usted. Quizás en esta noche usted hubiera podido estar en otra parte. Quizás en esta noche, mi hermano, mi hermana, usted hubiera podido estar leyendo un libro o haciendo otras cosas. Pero el Señor le dice a esta noche, pero ahora, pero ahora yo te voy a demostrar todo el imperio que he estado moviendo. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, cómo ha estado su corazón y su vida hasta el día de ahora. No sé esa petición y ese anhelo y ese milagro que usted le ha pedido a Dios. Puede ser por esa enfermedad que usted está pasando de un familiar o un amigo, por ese problema económico. Posiblemente usted está recibiendo llamadas de los bancos que lo van a embargar. Posiblemente usted está pasando por esa situación de matrimonio que está a punto de separarse y le ha pedido a Dios y no encuentra esa solución, no ve nada, acción por parte de Dios, o le ha pedido por esa conversión de ese familiar o de un amigo, o le has pedido por ese familiar cercano que deje las drogas, el alcoholismo, o por ese trabajo. Has estado tocando puertas, has enviado currículum, unos 50, 25 currículos y no has visto nada. O por ese negocio que te ha costado levantar y lo estás viendo que poco a poco está desapareciendo. O por ese proceso migratorio que tú has esperado tanto tiempo y no has encontrado. Solo Dios y tú saben las circunstancias, saben ese milagro que tú le has pedido y le pides a Dios en oración por ese milagro y no ves que nada cambia. No escuchas la voz de Dios y no ves ninguna acción por parte de Él. Está viviendo un tiempo donde no ves que nada avanza. Tu oración no cambia la situación. Tu esfuerzo no da fruto y tu fe se comienza a debilitar. Estamos viviendo en este momento como nos dice el Salmo 102. Señor, escucha mi oración. Permite que mi grito llegue a ti. No escondas de mí tu rostro cuando se encuentre angustiado. Dígnate escucharme, respóndeme pronto cuando te llamo, pues mi vida se acaba como el humo, mis huesos arden como brasas, mi corazón está decaído como la hierba marchita, ni aún deseos tengo de comer, la piel se me pega a los huesos de tanto gemir. Este salmo que acabamos de leer se llama Oración de un afligido. Yo lo viví, yo lo viví y sé lo que es sentir cuando tú estás llorando y se te pegan eso, la piel a tu hueso de tanto gemir, de tanto dolor que sientes. Sé lo que es pasar por ese momento, mi hermano, mi hermana, como todo lo que estamos aquí, lo hemos pasado por alguna situación. Cuando uno no encuentra la voz de Dios, solamente su silencio, no ve acción por parte de Dios. Y uno se pregunta, Señor, ¿será que me has abandonado? Pero ¿saben qué, mis hermanos, mis hermanas? Si usted y yo esta noche estamos aquí, si usted no está haciendo nada más y el Señor lo ha traído, no es por casualidad, no es por una invitación, el Señor lo ha traído porque Él conoce su corazón, porque Él sabe ese sufrimiento que usted ha estado pasando. Usted pudo haber estado haciendo otras cosas, pero está aquí porque el Señor quiere que usted escuche esta promesa que tiene en su vida. Y usted ha pasado llorando, ha pasado quizá gimiendo, como dice este Salmo 102, pero ahora has decidido ponerlo a Él como el centro de tu vida. Y Dios nos dice esta noche nuevamente, por mucho tiempo me quedé callado, guardé silencio y me contuve, pero ahora, Dios te dice, pero ahora, y podemos recordar el inicio de esta asamblea cuando Javier, nuestro invitado especial de alabanza, estaba cantando una alabanza y él nos decía, y yo lo anoté, es hora que obres tú en mí. Eso decía, y Javier nos decía,
es bonito ahorita porque usted, mi hermano, mi hermana, está solo en casa y le está cantando y alabando al Señor. Y Él nos volvía a decir, es hora que obres tú en mí. Y eso me reconfirmó que esta prédica era en el momento oportuno. Y Dios te dice ahora, pero ahora él ha estado guardando silencio. El silencio es el vientre donde Dios está formando algo nuevo. Antes de que nazca un milagro, hay un proceso oculto. Nadie ve lo que ocurre dentro del vientre de esa linda mujer, pero la vida se está formando. Así actúa Dios. Dios no es un showman que le gusta hacer espectáculos grandes. No, Él trabaja en lo oculto, en lo invisible. Cuando esta mujer está embarazada, externamente parece que no hay nada, pero internamente hay un crecimiento. Así trabaja Dios en nuestra vida. Cuando Dios calla, nuestra fe es purificada. Pero ¿saben qué? Lo que el diablo quiere que sintamos durante este proceso de silencio es que asumamos que Dios nos ha abandonado, que hemos sido derrotados, que ya todo terminó, que nosotros no estamos y no somos dignos de alcanzar esa promesa de Dios, que no somos dignos de decir que escuchar la palabra de Dios, que nosotros por su sangre hemos sido salvos. Eso es lo que quiere el diablo que pensemos. Pero esta noche, el diablo, que el Señor lo ate al pie de su cruz, va a ser derrotado, porque esos pensamientos no son parte de esos pensamientos de un hijo o una hija de Dios. Y usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Y Dios, a través de este versículo, nos está diciendo que Él siempre ha estado con nosotros. Y la palabra de Dios es palabra de poder. Y efectivamente Dios dice que Él ha estado callado, que Él no ha estado ausente. Él siempre ha estado con nosotros. Cuando parecía que Dios no hacía nada, Él ya estaba moviendo imperios. Así es, mi hermano. Usted y yo no sabemos lo que el Señor está haciendo, como dicen, atrás de bambalinas, pero Él está obrando. Le aseguro que Él está obrando en su vida, así como lo ha hecho en mi vida y en de todos mis hermanos que están aquí. Ahora bien, mis hermanos, y les doy una clave. Si usted está viviendo este proceso del silencio de Dios, siéntase afortunado. Siéntase alegre, siéntase feliz, dichoso. Dele gracias a Dios cada día de su vida, porque sabe que Él en esta noche a través de esta palabra nos está diciendo que Él está derribando imperios, Él está construyendo rocas de bases sólidas bajo de nuestros pies. Él está haciendo todo lo necesario para que nosotros podamos recibir. Él está haciendo cosas invisibles ante nuestros ojos. Ante nuestros ojos. Dios está formando algo en ti. Está preparando algo para ti. Está ordenando todo alrededor de ti, mi hermano, mi hermana. Pero aquí viene una pregunta muy importante. Pero Manuel, ¿qué debo de hacer entonces para que en este proceso de silencio sea el más corto posible? Para yo poder disfrutar y gozar de este proceso de silencio. Ahora me he dado cuenta que Dios está conmigo, pero ¿qué debo de hacer para yo sentirme más amoroso de Dios? Cuando Dios quiere que tengas éxito, primero te quitará tu comodidad, después probará tu paciencia, te aislará, desafiará tu fe, guardará silencio, porque antes de darte la vida que sueñas, debe de construir la mejor versión de ti que pueda sostenerla para glorificar siempre tu nombre. Debe de construir la mejor versión de ti para que puedas sostener esa gran bendición que el Señor nos tiene. Y les pondré como ejemplos porque me gustaron ver los Juegos de Invierno que acaban de pasar, los Juegos Olímpicos de Invierno.
Estos atletas que fueron a los Juegos Olímpicos se tuvieron que preparar durante días, hacían ejercicios, tenían una dieta balanceada, comían bien, tenían una muy buena dieta, se enfocaban en los logros, conocían las reglas, estudiaban cada una de las reglas, en fin, se tuvieron que familiarizar con este tipo de carreras. De esa manera, mi hermano, mi hermana, nosotros nos debemos de preparar, nos debemos de acercar a Dios, debemos de conocerlo más, acercándonos y amándolo más. Si a usted le gusta la música, busque una alabanza que en ese momento que usted se sienta triste, en ese silencio lo levante. Y una puede ser la que nos dijo ahorita Javier, es hora que obres tú en mí. Si le gusta la lectura, busque un versículo que el Señor lo pueda levantar y este es uno que el Señor nos ha regalado ahorita, donde nos dice, pero ahora, Dios tiene un límite y es ahora. Esta noche, mi hermano, mi hermana, es suya. Usted le debe de arrebatar ese milagro del Señor. Platique con Él en oración, visite el Santísimo, rece el Santo Rosario. Y así nos dijeron que nosotros todos los días, domingos, rezamos el Santo Rosario a las 7 de la noche a través de Facebook o escuche prédicas. También nos decía Graciela que en nuestro canal de YouTube podemos encontrar estas lindas prédicas que el Señor nos ha regalado en cualquier momento que usted se sienta débil, en ese momento de silencio. Prepárese, mi hermano, y cómo busque esa prédica, esa alabanza. Vaya a misa, comulgue. El Señor nos ha dado esos frutos, esos para que nosotros podamos irnos preparando para que Él construya en nosotros la mejor versión de nosotros mismos para que nosotros seamos ese testimonio de vida. Y el Señor me puso en mi corazón y en mi mente recalcarle a cada momento esa pequeñas dos palabras que dice, pero ahora, mi hermano, el Señor está actuando en su vida y en la mía. En ese silencio nosotros aprendemos a confiar sin señales, a amar sin recompensas inmediatas, a esperar, a esperar porque el Señor ya nos ha dicho que Él está formando imperios alrededor de nosotros. Les quiero compartir también un párrafo de un libro y de hecho nos estamos preparando en la cuaresma para ese momento tan especial y dice lo siguiente, hubo un momento donde el cielo guardó silencio. Jesús, muerto en la cruz, había dolor, oscuridad y silencio. Había dolor, oscuridad y silencio. Pero en ese silencio estaba gestando la resurrección. El mayor silencio de Dios produjo la mayor victoria. Así es, mi hermano. Cuando el Señor resucitó, nos dio la vida eterna a usted y a mí. En esos momentos de silencio que pasaron esos 3 días, había oscuridad, había tristeza, había dolor por todos aquellos que conocían a Jesús. Así como el dolor que usted ha estado pasando, pero el Señor le dice que a través de la resurrección de su Hijo Jesús, nosotros también vamos a resucitar. Y ese es, pero ahora. ¿Cuándo? Pero ahora. Mañana no, pero ahora. Pasado mañana no, pero ahora. Eso nos dice el Señor. Todas aquellas inseguridades que el Señor trabajó en Israel, en ese pueblo predilecto, o hoy usted también es parte de ese pueblo predilecto. Esas inseguridades no tienen en nuestra cabeza espacio porque nosotros somos hijos e hijas de ese rey. Hay un momento el silencio se rompe y claro, es ahora. El Señor siempre, siempre nos toma con su diestra poderosa porque Él va delante de nosotros. Y eso nos lo confirma en Isaías 41:10, donde nos dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así es, mi hermano, Él
Nosotros estamos en su diestra. Con la izquierda, Él va delante de nosotros con ese escudo, derribando muros, abriendo puertas, construyendo esa roca sólida que necesitamos. Y no hay enfermedad ante Él. No hay ese problema económico que Él no pueda resolver. Ese matrimonio que usted está pasando, el Señor lo puede restaurar esas heridas. No hay esa conversión de ese familiar o amigo que él no pueda tocar ese corazón o ese trabajo que usted está buscando. Él está formando imperios y le va a dar un mejor trabajo. Goce y disfrute. No hay negocio que él no pueda levantar o ese proceso migratorio que él está actuando. Él puede resolver eso y mucho más. Y nos dice, en ese silencio yo he estado obrando, en ese silencio yo he estado construyendo, en ese silencio yo te he estado purificando, yo te he estado construyendo, en ese silencio yo he estado ahí, en ese silencio nunca has estado solo, en ese silencio nunca has estado solo. Mi silencio, dice el Señor, no es pasividad, es intención, no es ausencia, es contención, no es olvido, es preparación para un nacimiento. Yo hice milagro con el pueblo de Israel, lo saqué del exilio de Babilonia. Si lo pude hacer con ese pueblo, lo puedo hacer en tu vida. Porque ¿saben qué? Lucas 18:27 nos dice, Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así es, mi hermano, mi hermana. Lo que es imposible para ti y para mí en esta noche, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Si hace tiempo hubo en el cielo silencio por 3 días y nos dio esa mayor victoria con Jesús resucitado, así Él está haciendo en nuestra vida. Si tú y yo estamos pasando por un proceso de silencio, no es abandono. Es que estamos viviendo un proceso de purificación, porque después de ese silencio, siempre, siempre viene el clamor de Dios actuando en nuestra vida. Así es, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Siempre el Señor, siempre, siempre va a venir a nuestra ayuda. Es un proceso en el cual estamos pasando, pero ya bien depende de nosotros cómo actuar, cómo ir con Dios, agradecerle cada momento de silencio que tú tienes, porque sabes qué, no estás solo. Dios está a la par tuya. Te está diciendo, Graciela, Andreita, Néstor, Ana Daisy, Blanqui, Dios nos está diciendo, aquí he estado siempre contigo. Disfruta este proceso de silencio porque yo estoy haciendo grandes imperios para tu vida. Tú no conoces lo que estoy haciendo, pero en esta noche te quiero confirmar que sí me he estado moviendo. No has estado solo. El Señor es tan lindo, mi hermano, mi hermana. Debemos de confiar en Él, porque su nombre y mi nombre está escrito en ese libro de la vida. Porque su nombre y mi nombre está escrito que hagamos cosas grandes. Y si usted y yo estamos aquí, es por una cosa, es para glorificar el nombre de Dios. Y Él ha hecho muchas cosas en mi vida. Él me construyó a mí, me sacó de donde estaba para que yo esté aquí esta noche glorificando su nombre. Quiero abrir mi corazón, mi hermano, mi hermana. En el año 2022 eh, venimos aquí a los Estados Unidos. Con mi esposa, desde el año 2012, se lo pusimos en oración al Señor que queríamos migrar. Y durante todo ese proceso se lo pusimos a Dios. Y en el 2018 se presentó, Dios empezó a abrir puertas y el 2018 se dio la oportunidad que mi esposa se viniera para los Estados Unidos con todas las de la ley. Y se vino a los Estados Unidos, yo tuve que esperar
porque se lo habíamos puesto a Dios el proceso. Tuve que esperar y así fue en el 2022. Yo vine a los Estados Unidos y nuestra venida fue lo más tranquilo, lo más bello, porque se lo habíamos puesto a Dios en todo. Vine en el mayo de 2022. Tuve que esperar que me salieran mis documentos para seguir haciendo las cosas como deben de ser. Y efectivamente, un año después me salieron los documentos y tuve que esperar un año. Bueno, dije yo, ya es el momento de comenzar a buscar trabajo. Eso sí, cuando yo estuve en El Salvador, estuve trabajando casi 19 años en una empresa que me levantaba a las 4 de la mañana, salía a las 4:45 de la mañana, llegaba alrededor de las 8 de la noche, estaba de regreso a la casa, recibía llamadas telefónicas 1 a 2 de la mañana, los fines de semana, las vacaciones. Yo vivía con un estrés enorme, vivía con un estrés fines de semana, domingos, yo no tenía vida. Eso sí, nunca le reclamé a Dios porque me gustaba. Yo disfrutaba lo que hacía, pero sí pasaba con ese estrés. Entonces, cuando vine aquí, yo no quería trabajar en lo mismo que trabajaba en El Salvador. No quería trabajar. No quería trabajar. Y comencé, desde que recibí los documentos legales, comencé a buscar trabajo. Hice una base de datos, el nombre de la empresa, a cómo quedaba de la casa, la distancia, cuándo era el sueldo, cuándo metía la solicitud, cuándo me decían la respuesta y así. Si no me equivoco, metí, llené solicitudes, casi 150 solicitudes. Días, semanas, yo pasaba metiendo solicitudes increíbles y creo que Dios era en ese proceso que me estaba restaurando porque no me salía nada. Quizás de esas 150 solicitudes, quizás recibí unas 10 llamadas telefónicas con recursos humanos. Quizás, si me recuerdo bien, pasé 3 veces a la última terna y al final recibía gracias por haber participado y nada. Pasaron meses y yo salía a caminar y le platicaba a Dios, Señor, he hecho las cosas bien y ¿qué más debo hacer? Nada, regresaba a la casa con esa sonrisa de payaso que creo que más de alguno hemos experimentado esa sonrisa de payaso entrando a la casa y al día siguiente lo mismo enviando solicitudes. Pues fue así, pasaron los meses y nada, mi hermano, pasaban los meses y solo viviendo del sueldo de mi esposa, eh, con que poco a poco los pequeños eh, ahorros que teníamos iban terminando. Y me recuerdo que un día salí triste, destrozado y salí a caminar alrededor de la residencia donde nosotros vivíamos. Y nunca le reclamé al Señor, nunca. Y le dije, bueno, Señor, ¿qué más necesito cambiar para que tú me des lo que yo necesito? Hay algo que no te he dado, pero no entiendo qué es. ¿Me puedes decir qué es? Porque no entiendo. Y solo escuché una voz que me decía, vuelve a tus orígenes, vuelve a tus orígenes. Y yo, no quiero volver a trabajar en lo mismo, no quiero volver a trabajar. Señor, ¿estás seguro de eso? Vuelve a tus orígenes. Bueno, me sequé las lágrimas como me las estoy sacando ahorita. Le tuve que hacer caso a Dios, pues ya había luchado con mis fuerzas y no había logrado nada, así que confié en el Señor, regresé a la casa y le dije a mi esposa, amor, ya sé lo que voy a hacer, ya sé dónde voy a aplicar. Ok, me dijo ella, pero necesito sacar una licencia, le dije. Yo no la había sacado, mi hermano, mi hermana, porque no quería trabajar en eso. Así que comencé. Me tenía que aprender 1000 preguntas en inglés para responder 100 preguntas y me las comí las 1000 preguntas. Fui al examen, lo pasamos, esa era la primera parte. Después tenía que ir a la segunda parte y el examen práctico.
Y fue así que fuimos con mi esposa a finales de octubre del 2023. Fuimos en octubre, ella me acompañó, nos fuimos un viernes a Dallas. El sábado fui a un entrenamiento corto y el domingo a las 10 de la mañana tenía el examen con el inspector. De 10 a 2 de la tarde, 4 horas haciendo. Al final, durante ese examen yo me sentí con paz y tranquilidad, pero mis emociones vinieron al final cuando el inspector me dijo, aquí tienes el certificado, has pasado. Le hablé a mi esposa, amor, venga a traerme. Cuando ella me llegó a traer, los dos lloramos porque ella tenía el certificado. Eso fue a finales de octubre. En noviembre toqué puertas, en diciembre ya tenía trabajo. Yo comencé en, en en los primeros días de enero 24. Cuando en la entrevista que hice con el director, no fue una entrevista, fueron 5 minutos, me preguntó, Manuel, ¿quieres trabajar? Sí, ya vi tu currículum, ¿quieres comenzar en enero? Sí, le dije, hasta me puedo ir ya. El Señor, sin que yo me diera cuenta, Él estaba formando un imperio alrededor de mí. Me dio un magnífico jefe, me dio dos compañeros americanos increíbles que me dieron todo el coaching necesario para conocer todas las políticas de esta empresa. Y yo comencé en el año 2024, cuando yo comencé, de todo el departamento, yo era el único latino. Todos los demás eran americanos. Todos los demás, mi inglés no era ni es todavía full bilingüe, pero yo me defendía. Y el Señor estaba obrando y levantando imperios porque esos compañeros, hasta cuando yo decía una palabra mal en inglés, ellos me ayudaban y me rectificaban y me ayudaban a que mi pronunciación, me fui ganando el respeto a través de ellos. Con mi esposa, ella se sonríe porque a veces cuando hablamos en preguntas, ¿cómo le fue? Amor, tengo pena de decirle, pero no he hecho nada. No he hecho nada, no tengo presión, siento que estoy viviendo. Y claro, pues como pasé 18 años trabajando en esa industria, ahorita estoy disfrutando porque hago, disfruto, tengo tiempo y realmente yo disfruto lo que hago y entro a las 5 de la mañana, salgo a las 3:30 de la tarde, trabajo 7 días, 2 días de viaje y paso 5 días en la casa con mi familia. Y cuando voy a trabajar algunas veces mi esposa me acompaña. Ahora me doy cuenta que el Señor estaba obrando alrededor de mí. Estaba haciendo imperios alrededor de mí sin que yo le dijera. Él estaba construyendo en ese momento de silencio, de tristeza, hasta que yo le hice, Señor, hasta aquí. El Señor sigue obrando en mi vida de una manera como no tienen idea, porque le hice caso, porque entendí que para el Señor en esos momentos de silencio, Él estuvo conmigo y ha estado conmigo. Y si lo pudo hacer con el pueblo de Israel, mi hermano, mi hermana, lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Dios nos ha hablado esta noche y nos ha confirmado. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. Si Dios se contiene, es porque está formando algo mayor. Después del silencio, Dios siempre actúa mostrando su gloria. ¿Qué es lo único que debemos de hacer usted y yo? Agradecerle siempre a Dios por su silencio. Agradézcale, mi hermano. Agradézcale, disfrute, porque ahora usted ya sabe lo que yo no sabía, que Él está formando esos imperios en ese silencio, porque Él ha estado a la par de nosotros siempre, que no nos ha abandonado. Prepárate, porque Dios va a construir la mejor versión de ti para sostener ese milagro. Y permítele a Él que siga obrando y siga aumentando tu fe. Me acompañan, vamos a orar, mi hermano Néstor. Gloria a Dios. Ya
Te iba a decir, te iba a preguntar si querías cambiar de alabanza. Para que no fuéramos con la de Javi. Pero bueno, en la misma posición de oración. Bueno, mi hermano, si gustas, si te lo he puesto en tu corazón, adelante con la alabanza de Javi. Gloria a Dios. Dame un segundito. Ya. Quiero